Saludo, bienvenido de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Puede el insomnio realmente constituirse en un fenómeno para la literatura? ¿Cómo es que el escritor cubano Virgilio Piñera en un minicuento nos da una visión terrorífica del insomnio? ¿Quién fue este escritor, poeta, dramaturgo e intelectual cubano? Vamos a conversar un poco sobre este y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Virgilio Piñera fue un escritor cubano, nacido en 1912, muerto en 1979, en Cuba. Este escritor fue bastante importante porque abarcó varios periodos de la literatura cubana, es decir, participó tanto de las revistas más importantes en la época pues de la dictadura de Fulgencio Batista, como posteriormente en el periodo revolucionario. También eh, fue una de las personas que marcó para algunos especialistas un antes y un después, un hito en el teatro cubano con su obra Electra Garrigó, que si bien se estrenó en un principio con muchas críticas, ya después fue presentada nuevamente por él y también admitida. De igual manera, eh, también se desempeñó como diplomático en Argentina, el país en el que vivió desde 1946 hasta el 58. Ya después de eso regresa a Cuba, está con los intelectuales cubanos de la revolución, también por ciertos motivos de orden ideológico como de orden personal, ya que el régimen no aceptaba pues su condición homosexual, también fue aislado, ¿no? Por decirlo así, la burocracia cultural y de alguna forma esto no le impidió, sin embargo, seguir escribiendo poesía hasta el final de su vida. Entonces tenemos que también fue novelista y con bastante importancia. Escribió un poema que para muchos marca también un punto de inflexión en la poesía cubana. La isla en peso se llama ese poema. Es un poco extenso, no lo vamos a leer ahora, pero se los recomendamos porque es muy interesante, tanto en el contenido como en la forma, las figuras retóricas que utiliza, los recursos en general, para precisamente aprovechar un poco el carácter insular de Cuba y trasplantar todo eso un poco de la mano del absurdo, un poco de la mano de la crítica y del simbolismo. Es un texto bastante interesante y se los recomendamos. Entonces, estos escritores que muchas veces hemos traído, mm, quizá hemos leído, yo había leído este cuento, pero no sabía mucho sobre el autor, lo recordaba, lo tenía ahí en la retina, estoy buscando y pues encontré bastante información sobre este autor que como les dije, estuvo en Argentina, allí conoció a Borges, a Victoria Ocampo, conoció a varios de los intelectuales de allí, era también traductor, un hombre polifacético, y entonces es importante tener estas cuestiones en cuenta y resaltar la labor de estos escritores, estos pensadores que muchas veces van quedando en el olvido, pues o por lo menos no son tan conocidos como otros escritores. Entonces es importante también hacer un rescate en particular en nuestras letras hispanoamericanas, iberoamericanas, latinoamericanas, como ustedes lo quieran manifestar. El texto que traemos hoy se llama En el insomnio. Em, ya cuando uno ha leído un poco más, como ha leído este poema La isla en peso, va a encontrar algunas equivalencias, ¿no? Evidentemente hay una gran distancia porque uno es un texto pues en la poesía, pues en verso y otro está en prosa, pero va a encontrar esa caminata por la cornisa, ¿cierto? De lo absurdo y al mismo tiempo también va a encontrar una situación completamente común como el insomnio. Entonces vamos a proceder con la lectura. En el insomnio, Virgilio Piñera. Es un minicuento. El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas. Enciende un cigarrillo. Lee un poco. Vuelve a apagar la luz, pero no puede dormir. A las 3 de la mañana se levanta.
Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Aquí tenemos en este texto toda una historia, ¿cierto? Es un mini cuento, es decir, no es un fragmento caprichoso que el escritor haya querido concebir, sino que logró comprimir, logró realmente condensar una serie de emociones y de situaciones que se pueden presentar en un fenómeno tan universal como el insomnio. Pues que no ha tenido un episodio de estos donde por más que se intente y por más que se haga, no logra dormir. Y vemos todo el recorrido del personaje en la búsqueda de una solución. Primero comienza pues con algo elemental, una serie de situaciones como la lectura, como cambiar de posición, como fumar, pero no logra conciliar el sueño. También aparece lo de las 3 de la mañana, pues que es una hora que tiene una serie de connotaciones y pues, seguramente no es aleatorio la mención de la hora. También pide consejo, también de buena fe le dan un consejo respecto de esto, pero no es eficaz, no es eficiente el consejo. Y por último, acude a la ciencia médica buscando una solución, pero tampoco la encuentra. Entonces la desesperación que se da en el insomnio para el personaje resulta tan definitiva que toma la decisión pues de poner término a su vida, pero el insomnio persiste. Es decir, pese a las soluciones que el personaje ha buscado, pese a todo el devenir, todo el recorrido que intenta, y ahí hay mucho de la imposibilidad que tenemos como seres humanos de resolver muchas veces situaciones que se salen de nuestro control, el insomnio persiste y hay lógicamente una ironía. Puede usted estar muerto y no descansar en paz, que es lo que se espera. Es muy importante tener en cuenta, pues, como en un minicuento, y lo hablamos acá hace un rato ya largo en el canal, aunque hablamos en ese momento de una unidad todavía más pequeña que es el microrelato, entender cómo funciona, ¿cierto? Que no se trata de tomar quizá un fragmento y bueno, lo vamos a introducir allí como si fuera un minicuento, sino que tiene que ser una historia completa, ¿cierto? Un personaje, pues el hombre innominado, ¿cierto? El amigo, el médico, ¿cierto? De alguna forma no se le da unas características muy particulares precisamente para que sea universal. Si usted le pone más, comienza a darle una serie de adjetivos, una serie de características más particularizadas, pierde esa universalidad, porque ese cuento lo puede leer un alemán, un africano, un japonés, un chino, etcétera, y va a comprender la experiencia. Entonces son minicuentos que tienen o presentan en su estructura una unidad completa. Usted lo puede ver de la manera tradicional, inicio, nudo, desenlace, o podrías comenzar como en este caso in media res, en medio de la situación, y aporta todo lo que debe aportar. Él ha podido hacer una historia mucho más larga, porque si usted mira otros cuentos de él, tienen más extensión, pero la intención no es únicamente hacer una especie de burla o una especie, sino mostrar la profundidad de cómo una situación y allí un poco jugando con lo absurdo se puede prolongar y que muchas veces las situaciones que buscamos, pese a su perfecta racionalidad, porque si ustedes notan una parte dice como él lo menciona, de hecho, que da vueltas como es lógico en la cama, es decir, que la conducta que tiene inicialmente es la que se esperaría para solucionar la situación, pero no lo logra hacer. Es importante también que tengamos en cuenta el rescate, como habíamos dicho un poco, de todos estos escritores. Muchas veces leemos textos, nos queda quizá en la memoria un cuento, pero no profundizamos mucho en quién fue el autor, qué otras cosas tiene. Yo, por ejemplo, este cuento lo había leído en un libro de texto ya hace muchísimos años, pero no conocía nada respecto del autor. Ya buscando un poco, haciendo la indagación, y por supuesto que quedaría mucho más que decir, porque como conversábamos, no fue únicamente un cuentista, sino
un poeta, también un dramaturgo de peso, como les comentaba. Esta obra Electa Garrigó, para muchos críticos, pues, cuando uno comienza a hacer la indagación de la información, fue definitiva y transformó el teatro cubano moderno. Entonces, también tiene un ensayo sobre Kafka, también colaboró con revistas argentinas, también colaboró con revistas francesas. Entonces, muchas veces los aportes de un cuento que quizá hemos leído y que lo hemos recordado y del escritor que lo trajo, pues lo concibió, muchas veces pasan desapercibidos porque no hacemos el ejercicio de buscar un poco más. Entonces también la invitación un poco de eso. Pero bueno, por favor cuéntenos, ¿conocían a Virgilio Piñera? ¿Qué otro cuento suyo recomendarían? ¿Cómo les ha ido con la experiencia del insomnio? ¿Qué tal les pareció ese cuento? Vamos a dejarlo por hoy acá. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Como siempre, pues también los invitamos a comentar el contenido, a compartir, a suscribirse al canal. Es muy importante esta labor y esta interacción, este compartir con ustedes, siempre descubriendo nuevos escritores por sugerencias, también por este ejercicio de indagación en la lectura. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia, Literatura.